Andrés Clau Runge, estoy de coordinador de la mesa. Esta es la mesa número 1, ¿sí? En términos de coherencia de la presentación de las ponencias, hemos hecho como una reorganización. Sí, va a ser muy difícil escucharnos. El del sonido de pronto le pone más si está por aquí. Bueno, entonces, como les decía, en aras de mantener la coherencia en las presentaciones, hemos hecho una pequeña reorganización. Va a comenzar con su propuesta Juan Camilo Ochoa Céspedes, después va a seguir Gustavo Jaramillo, Janet Peláez Montoya, Ana María Palacio, Diana Gallego y María Alejandra Barrera. Le seguirá Olga Patricia Ramírez, continuará Fabián Alonso Pérez, Juan Carlos Franco, Elkin Alonso Ríos y finalizará Adriana Obando Aguirre. La logística o la propuesta en términos de tiempo es que hagan unas exposiciones más o menos de 15 minutos para poder ir a almorzar. Es muy importante en la vida, ¿cierto? Entonces, ponencias de 15 minutos y vamos a dejar también en aras de racionalizar el tiempo, más Kairos, no tanto Ion y el otro, más en aras de racionalizar el tiempo, dejamos las preguntas para el final. Sin más preámbulo, entonces comenzamos con Juan Camilo Ochoa Céspedes. Las presentaciones están allí, los ponentes que necesiten que se les ayude con la presentación, entonces está el auxiliar que creo que en este momento está arreglando el sonido, que también les va a ayudar a pasar las diapositivas. Pero él no va a ver dónde están sus diapositivas. ¿Se va a sentar? Gracias, profe. Bien, buenos días. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Juan Camilo Ochoa Céspedes, docente de la Universidad de Antioquia, docente de la Universidad de San Buenaventura y también pues trabajo con la Secretaría de Educación. Actualmente me encuentro desarrollando el doctorado en Geografía y lo que por lo menos quiero exponer acá son algunos conceptos que he estado desarrollando en relación, digamos, a la construcción del marco teórico del trabajo. Bien, retos sobre la formación geográfica en conceptos como territorio y lugar. A ver, ¿por qué me interesan estos conceptos? Digamos que dentro de la enseñanza de la geografía han sido dos conceptos bien problemáticos que abordándolos desde la generalidad del mismo concepto casi que se reducen, ¿cierto? Quedan muy reducidos a un ámbito inclusive muy metodológico. Entonces lo que me interesa aquí, más que desarrollarlos conceptualmente, es tratar de hacer una invitación al desarrollo de esos conceptos desde algunos enfoques. En este caso, pues, Maduro, listo, ahora sí. Bien, entonces, digamos que lo que me interesa aquí es hacer una invitación, ¿cierto? Al momento de abordar estos conceptos desde la enseñanza de la geografía, es asumirlos desde un enfoque con alguna herramienta metodológica que me ayude a problematizar aún más ese concepto desde la enseñanza misma de la geografía. Entonces, eso es lo que intento hacer aquí. ¿Listo? Muy bien. Bueno, este es un resumen ahí rápido que lo coloco, pero lo que intento decir allí es que efectivamente son conceptos de grueso calibre que por su, digamos, su amplitud conceptual
por lo menos es importante abordarlos con una herramienta metodológica. En este caso, pues yo los quise acompañar de la categoría región y la categoría de identidad. Identidad para lugar y región para territorio. ¿Listo? Entonces, son como el engranaje que le van a dar un poco de respiro para el mejor aterrizaje de los conceptos. Eso es lo que trato de decir allí. Dale. No, ¿qué hago? Más duro, más duro. Sí. Ah, ya, uno. Ah, ya, sí. Sí, me dice que retumba, pero no hay claridad. Eso es. Sí. La acústica. Bien. Sí. Dale, dale. Uno, dos. Sí. Sí, sí, sí. 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 Así, así. Sí, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Mejor. Sí. Bien. Uno, dos, tres. Bueno. Rápidamente, entonces, repito acá. ¿Listo? Bien. Les decía que los dos conceptos gruesos, territorio y lugar, pues los acompaño de la categoría región para territorio y o identidad para lugar. ¿Listo? Como ayuda, como instrumento para el mejor abordaje de los conceptos. ¿Listo? Es como una especie de recorte metodológico. Y profes, lo que más me interesa es hacer una invitación para asumir, digamos, estos conceptos dentro de la enseñanza de la geografía, por lo menos un poco aterrizada desde un enfoque que ustedes o que el docente elija. Bueno, esto es rápidamente por lo menos la manera en cómo los voy a asumir, ¿cierto? Entonces tenemos territorio con región, ¿cierto? Que es como el engranaje, y como hay un enfoque crítico ahí por lo menos sobrepuesto, entonces trabajamos desde una clasificación del espacio. ¿Listo? Lugar, este es el engranaje, identidad, y digamos el enfoque sería las relaciones entre individuos. Repito, elegí ese enfoque, pero pues hay una multiplicidad de enfoques y pues no podría faltar Bourdieu con un espacio dado por características objetivas que también hace un muy buen desarrollo de ese concepto de lugar. Y me interesa mucho hacer una mezcla con la carga propagandística que se le da al lugar. ¿Listo? Eso es como lo que voy a tratar de desarrollar rápidamente. Bien, territorio. ¿Qué sucede con territorio? El concepto posee una gran y alta complejidad teórica y epistemológica. Es difícil abordarlo desde un sentido disciplinar específico, ¿sí o no? Entonces, antropología, sociología, arquitectura, bueno, yo podría mencionar una cantidad de ámbitos disciplinares para el abordaje de ese concepto de territorio, ¿sí o no? Precisamente eso es lo que hace que su magnitud sea bastante compleja de abordar. Aquí, pues por lo menos la intención es de introducirle un piñón que ayude a su abordaje. Muy bien, pero acá sucede algo muy interesante y es que el territorio se venía abordando desde unos enfoques disciplinares muy específicos y entonces casi que hasta finales, digamos del 19, es que comienza a revertirse un poco la mirada al concepto. Entonces, ¿cómo era entendido? Desde relaciones de dominación en el cual hay sujetos y objetos. Esta concepción parte de una visión antropocéntrica, clásica, que sentaba las bases de una geografía positivista. ¿Sí o no? Entonces,
es como si el concepto se hubiese alejado, se va a otras disciplinas y regresa, pero regresa con una misma concepción disciplinar específica. ¿Listo? Devolverlo eso. Bueno, entonces allí introduzco la herramienta, ¿cierto? La llave que me va a permitir, digamos, comprender o aterrizar mejor el concepto. Es una invitación en el aula, ¿sí o no? Para poder trabajar un poco mejor la conexión entre el fenómeno. Dice, en este campo, la categoría de territorio necesita una herramienta que posibilite mejor este orden y clasificación del espacio. Para ello, la escala de región coincide perfecto como elemento práctico. Rápidamente, región, yo diría que es como la salvación de la geografía en un momento dado, ¿sí o no? Porque la geografía comenzó a sufrir cierta dilución, pero cuando el concepto de región lo apropia la geografía, es como una especie de as bajo la manga. Bueno, este concepto me va a ayudar a definir ciertos asuntos, ¿sí o no? Especialmente en el ámbito de la clasificación de ciertos espacios. ¿Listo? Pero todavía seguía enmarcado en unos esquemas muy tradicionales. Saltamos acá y dice, desde este escenario mundial, la geopolítica va a ser fundamental para el tratamiento de ese concepto región dentro de la geografía. ¿Por qué? Porque casi que va a ampliar, digamos, el margen de clasificación. ¿De qué? De los espacios. ¿Listo? Entonces, casi que es una herramienta misma para la geografía, pero que casi que saca pecho como instrumento geopolítico en su momento. ¿Listo? Bien. Sin embargo, algunos autores ya desde el enfoque crítico dicen, ojo, porque el error aquí va a estar en la homogenización que ese concepto va a comenzar a jugar dentro de la salvación, me disculpan, la salvación que la geografía tuvo en su momento con región. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces aquí traigo un autor que he venido trabajando, Benedetti, es un argentino, ha trabajado mucho el asunto de los límites territoriales, doctor en geografía, y él dice, mire, para tratar ese asunto de región es bueno tener tres elementos presentes: estudiarlo desde la división de un territorio, estudiarlo desde la construcción política e identitaria y por último como un instrumento conceptual. Entonces, por lo menos ahí ya nos despeja un poco el camino para el tratamiento que se le va a dar a ese concepto. ¿Listo? Dice, estas tres formas desde distintos sentidos fundamentales permanecen ligadas al territorio como categoría de análisis espacial frente a las relaciones del individuo con el ambiente natural. ¿Listo? Entonces nos pone por lo menos dentro de un ámbito poco más crítico, un poco más tranquilo, más humanizador de lo que venía siendo antes. Bueno, aquí pongo dos ejemplos sobre el tratamiento de región, ¿sí o no? Un asunto ilustrativo, otro asunto conveniente, pero se ve muy claro el tratamiento que se le venía haciendo al concepto. Bien, entonces, bueno, pero es que región no es nuevo. Alguno dirá, venga, ese profe es que hablando de región, sabiendo que eso data desde el Imperio Romano. Sí. Listo, me voy volando. Ojo, entonces, el tratamiento que se le ha dado al concepto de región era un tratamiento exclusivo desde el ámbito del poder. Listo, en este caso me remito al Imperio Romano. Regere, regir. Listo, entonces se asume desde la misma postura que se trabaja. Con el desarrollo disciplinar de diversos enfoques de la geografía, esta puede no delimitar, sino clasificar. ¿Listo? Diversos aspectos del territorio con el objetivo de especificar los fenómenos que allí habitan, además hacer inventarios territoriales con diferentes fines, ya sean económicos, políticos, sociales y naturales. Es interesante esa cita, ¿por qué? Porque ahí dice, ya no clasifica, sino que hace una caracterización o un inventario del territorio, o más bien del espacio.
Listo, entonces ahí ya hay una concepción distinta. No es lo mismo clasificar que caracterizar o realizar un inventario. Bueno, acá pongo el ejemplo pues del Imperio Romano y la clasificación, por lo menos que se hacía sobre los territorios que ellos regían. Dale. Bien, acá hay otros ejemplos, por ejemplo, miren, clasificación climática de Cooper, ¿sí o no? Ah, bueno, pero ¿dónde están los pisos térmicos? Hay lugares en Antioquia donde siembro plátano y siembro fresas, no sé de eso, estoy hablando bobadas, simplemente es para decir los pisos térmicos que no se pueden definir dónde, en estas regiones tan homogéneas. Y bueno, la típica regionalización de Colombia. Bien, paso rápido al otro concepto, lo voy a trabajar rápido, lugar e identidad. ¿Listo? Bien, que por lo menos desde el lugar, voy a empezar al contrario, desde el enfoque crítico. ¿Qué se dice? Venga, yo no puedo funcionar si no lo amarro con identidad. ¿Listo? Porque con el lugar no funciona el espacio. ¿Listo? Y no funciona el espacio porque hay rasgos identitarios. Llámelo como quiera, nacionalistas, cultura, bueno, ¿sí o no? Hay una sensación de cercanía, no con el objeto, sino con una comunicación respecto al lugar, ¿sí o no? Al espacio. Y en este sentido, digamos que se abordan en este sentido, el concepto de lugar posee concepciones humanistas, pero vamos a ver lo que va a pasar con lugar. Con lugar pasa lo contrario de lo que pasó con territorio. Empieza siendo humanista y pasa a ser un asunto meramente, pues no sería positivista, pero sí sería no lo sé decir, pero no sería positivista, es una concepción, digamos, más tradicional. Lo vamos a ver más adelante. Bien, bueno, una fotico ahí para amenizar, ¿cierto? El asunto del lugar. Hay una afiliación del lugar, dice Patricia Souto, otra investigadora del fenómeno. Acá tenemos otra, en general los lugares se asocian fuertemente con las identidades, lo que veníamos diciendo. Bueno, acá es donde yo les decía que se revierte, ¿sí o no? Pasa distinto a lo que sucedió con territorio. La noción geográfica del lugar se vulgariza. ¿Por qué se vulgariza? Comienza a ser utilizada para dar respuesta a dónde están las cosas. ¿Listo? ¿Hacia qué dirección cardinal se mueven? Y esta infortunada concepción le restó méritos a una noción que era, digamos, un instrumento interesante para tratar de analizar fenómenos sociales. Ojo, yo pongo aquí unas foticos, ¿cómo se llama esto? Los GPS, claro, el lugar, necesito ubicar el lugar. Entonces, digamos que comienza, pongo la gorda Botero porque aquí él no se encuentra ahí en el centro, ¿sí o no? En el lugar. Bien, debido a, bueno, rápido, paso a Bourdieu, que pues no se puede hablar del lugar sin acercarse a Bourdieu. Listo, un minuto. ¿Qué dice Bourdieu en este caso? Mire, él dice, debido a las imágenes que se promueven desde los medios, comienza a suceder algo con lugar, y es que la carga propagandística comienza a construir esos espacios ocupados, dándoles una dimensión totalmente distinta, mediática. ¿Listo? Por eso me parece que Bourdieu debe de quedar allí. Dale. Muy bien. Y hay una dicotomía entre lo que es y debería ser. ¿Listo? El lugar que es y el lugar que no debería ser. Público, privado, ¿cierto? Ah, bueno, esto no debería ser, esto debería ser, ¿cierto? Hay una dicotomía con esa noción. Dale. Bueno, y para ir finalizando ya entonces, Bourdieu dice, el lugar no funciona si yo no analizo el sitio ocupado. El sitio ocupado funciona siempre y cuando tenga tres elementos: un espacio social, un espacio físico que constituyen el lugar. Ahí estaría la noción, el sitio ocupado. Por eso, si yo voy a analizar la noción del lugar con Bourdieu, tendría que primero tratar de desarmar un poco el planteamiento sobre el sitio ocupado. ¿Ya? Muchas gracias, profes, muy amables.
Bueno, muchas gracias. Ya le han quitado un poquito de bajo a esto que parecía una canción de reggaetón, ¿cierto? Y bueno, continuamos con la segunda charla. Gustavo Jaramillo Franco y su equipo. Tiene la palabra y el poder, Gustavo. ¿Ah? Ya no se oye nada. Aló, 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 aló. 1, 2, 3, 4. Lo babeo. Aló, 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 aló. Gustavo. Bueno, intentemos a ver si podemos. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Jaramillo Franco, soy el subsecretario de Planeación Educativa del departamento y desde el año 2016 hemos venido liderando lo que se ha denominado el Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia. El objetivo en este momento es contarles qué es lo que es el centro, cómo surge y qué es lo que tenemos pensado para más adelante, teniendo en cuenta un aspecto clave, y es que se dará cambio de administración y nosotros no queremos que las puertas de las escuelas continúen cerradas para las universidades y tampoco queremos que las voces de los maestros sean calladas. Por el contrario, queremos que continuemos en ese proceso cada vez ampliándonos más. El objetivo mío, si logramos escucharnos entonces con este entrecruce de sonidos que hay, es contarles a grosso modo de dónde surge y para dónde queremos que vaya con la ayuda de ustedes, que no es otra cosa distinta que abrir un canal para que sus voces sean escuchadas. Ese es nuestro mayor interés, y abrir las puertas de las escuelas para que las reflexiones de las universidades verdaderamente estén conectadas con las realidades de los territorios. Avancemos entonces, Ana. ¿Cómo lo hemos definido? Como una red interinstitucional conformada en principio por 12 universidades. Hoy tenemos 12 universidades en las cuales los maestros están participando, pero para este año hay 3, 4 universidades más que quieren sumarse, además de Confenalco, además de Confama, además de una red que se quiere ampliar mucho más, sacándolo de la universidad y llevándolo a otros espacios donde sabemos que también trabajan por la educación. Y lo que nosotros queremos es que ese dinamismo y esa energía que le meten, porque se expresa de pronto de una manera muy superficial que la educación es muy importante y que a eso hay que apostarle, pero sentimos que a veces se llega de la manera que no es. Lo que nosotros queremos es que ese proceso esté acompañado desde grupos de investigación, desde la academia y conectado con los maestros. Por eso queremos que se sumen también organizaciones que sabemos que tienen mucho interés para trabajar por la educación, pero hay veces uno ve que no lo están haciendo de la mejor manera. ¿Qué nos encontramos en principio? Débiles procesos reflexivos en educación con fundamentación pedagógica por parte de los docentes y directivos docentes. Pareciera ser que la pedagogía es expulsada de las aulas. Pareciera ser que el único criterio que sirve para pensar la educación es la economía y la división de cuántas sillas o cuántos recursos se gira o no se gira a la institución educativa. Poco se tiene en cuenta el proceso reflexivo desde eso que Herbart podía llamar la ciencia de la educación, que John Dewey llamaba una ciencia en formación, o que contemporáneamente tratamos de decir que son dispositivos o X conceptos que le damos, pero lo que nosotros decimos es: la educación, la escuela debe ser pensada desde la pedagogía hoy más que nunca. No podemos permitir que las decisiones tan solo se tomen o desde la administración, o desde la economía, o desde la ingeniería. Por eso dijimos: abramos las puertas para que los maestros tengan unos espacios donde sean escuchados
no con las lógicas económicas, sino con unas lógicas mucho más humanas y cualitativas. El segundo aspecto, pocos procesos sistemáticos en los cuales se involucran los docentes, voy a pasar ligero, poca articulación entre gobierno departamental y ámbitos académicos. Las decisiones que tomamos nosotros en la administración muchas veces no tienen en cuenta lo que sucede en la academia. Obedecen más al entusiasmo de una campaña política, en donde se cree que lo que hay que hacer por la educación es X cosa, o se llega con X bandera, desconociendo los procesos serios que tiene la ciudad o que tiene la academia. ¿Qué creemos nosotros? Que las decisiones que se tomen al interior de la administración verdaderamente obedezcan a lo que se requiere en los territorios, porque con lo que nos encontramos es que por esa vía, haciendo cosas que en el fondo no es lo que se requiere o lo que estén pidiendo los maestros, se ha despilfarrado muchos recursos. Entonces, ese es un segundo objetivo marcado en esta debilidad que nos encontramos. Una cuarta, conocimiento parcial de las realidades y las dinámicas educativas acordes a los contextos de los departamentos. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces, con mucha frecuencia, la lógica en la cual investigan en las universidades obedece a unos criterios conceptuales. Es decir, ¿qué relación existe entre, o la relación existente entre Herbart y Kant y Pestalozzi en el concepto de tal? Las aproximaciones al concepto de Vygotsky a partir de la mirada de los piagetianos, por decir cualquier cosa. Más no obedecen a lo que sucede en Urabá, a lo que sucede en el Bajo Cauca, a lo que sucede en el Magdalena Medio. Entonces, ¿qué es lo que creemos nosotros? Que se investiga por un lado en la universidad. Esa investigación que se da en la universidad obedece a esas lógicas estructuradas, por decir algo, desde Colciencias, en donde a partir de las publicaciones que los investigadores hagan, entonces eso es lo que marca la lógica de qué se debe seguir investigando, más no cuáles son las necesidades que podemos tener en educación en Urabá, ahora que viene una doble calzada y que hay un túnel que nos va a conectar con un puerto en el cual van a llegar una cantidad de, bueno, todo lo que eso implica desde el punto de vista económico. Ese es como el cuarto componente que nosotros creemos que es necesario reforzar, que lo que se investigue desde la universidad converse o dé respuesta a las necesidades que tienen los territorios en el departamento. Finalmente, toma de decisiones administrativas descontextualizadas de las realidades y dinámicas educativas, pedagógicas y didácticas de Antioquia. Está muy conectado con el que les explicaba en la primera parte. Tomamos la decisión de hacer un edificio donde no se necesita, tomamos la decisión de invertir en X cantidad de textos donde eso no es lo que están pidiendo, llevar X cantidad de computadores en donde no hay conectividad o donde el maestro no está preparado para utilizarlos, etcétera, etcétera. Creemos que si tenemos unos diálogos permanentes entre la administración y la academia articulada con lo que está sucediendo en los territorios, podemos ser mucho más efectivos y mucho más eficientes. ¿Qué sentimos? Aquí hay tres conceptos que el equipo de investigadores del Centro de Pensamiento ha venido jalonando. Lo que es lo simbólico, lo imaginario y lo real, se ha venido aplicando a todo el trabajo que se ha venido haciendo en los territorios. En el documento, en el libro que les entregaron ayer, en la bolsita, en el primer capítulo está la ponencia del doctor Andrés Claus, ahí se ahondan estos componentes. Lo que queremos decir nosotros desde acá simplemente es que eso que nos imaginamos que es, pero que verdaderamente no es, no solo se da en las universidades y en las escuelas, sino que también se da en las organizaciones en general, donde creemos una cosa, pero lo que sucede o lo que se requiere es otra totalmente diferente. Avancemos, Ana. Preguntas iniciales que nos hacíamos nosotros en el centro. ¿Por qué motivo la cantidad de niños que ingresan en el sistema educativo
no es la misma cantidad de niños que egresa. ¿Por qué motivo? Tan solo en la educación media, es decir, en el grado 11, cuando terminan en la educación regular, tan solo llegamos con el 37.4. ¿Qué está pasando con el 67% anterior? Esas preguntas, lo que nosotros proponemos desde el centro es que no se miren como simples cifras, sino que nos hagamos preguntas sobre qué es lo que está pasando en la escuela. 5. Sobre qué es lo que está sucediendo, si es que la lógica obedece a que no todos los niños terminen, sino que solo terminen unos cuantos, o si es que necesitamos hacer cosas al interior. Voy a acelerar porque se me está acabando el tiempo. Preguntas como esas son, no, es que falta formación y cualificación de los maestros. A la hora de ingresar nosotros a la base de datos, nos encontramos con que la gran mayoría tienen especializaciones, son licenciados, tienen maestrías y algunos tienen doctorados. Lo que lo lleva a uno a pensar no tiene que ver con asuntos de cualificación, con asuntos de formación. O la otra situación es que es muy probable que el proceso de formación que se esté haciendo desde las universidades sea simplemente memorístico y conceptual. El maestro viene y hace el proceso simplemente por obtener el título o por ascender en el escalafón, pero cuando llega nuevamente al territorio, lo que hace es trabajar intuitivamente con lo que él sabe que le sirve. Esos son como aspectos que nosotros consideramos, entre muchos otros. Aceleremos, Ana, que se nos acabó el tiempo. En principio dijimos, la idea no es que las universidades vayan a los municipios a echarle discursos a los maestros, la idea es que las universidades vayan a los territorios a escuchar a los maestros. Por eso ustedes, los que han reclamado el libro de Voces de Maestros por la Paz, se encuentran con una serie de narrativas. Esa fue una de las primeras estrategias que utilizamos, las narrativas, las fotonarrativas, la cartografía escolar. ¿Para qué? Efectivamente, para que la universidad escuche lo que está pasando en cada uno de los territorios. Hicimos el lanzamiento del libro Voces Maestros por la Paz, que fue la narrativa del año 2017, lo presentamos el año pasado. Lo del 2018 lo presentamos este año y lo que estamos diciendo es, después de escuchar a los maestros, ahora sí universidades, ¿ustedes qué tienen para decir? Por eso vendrá una publicación final este año en donde las universidades darán sus aportes a partir de los análisis de las narrativas. Sigamos. Estos son como la forma como desde el punto de vista investigativo se clasificó el análisis de las narrativas. Yo creo que lo podrán encontrar más adelante en el artículo que les comentaba ahora, pero además de eso nosotros vamos a tener en el mes de noviembre el encuentro del Centro de Pensamiento Pedagógico en el cual vamos a ampliar todas estas ideas. Avancemos, Ana. Sigamos la otra. Se acabó el tiempo, ¿cierto? Bueno, tenemos 3 apuestas de las cuales les queremos dejar el mensaje. La primera, un diplomado en pedagogías críticas que en el marco del Centro de Pensamiento vamos a iniciar en el próximo mes más o menos. La invitación nuestra es para que los que quieran hacerlo estén consultándonos en la página web de la Secretaría. Ahí vamos a colocar el informe. ¿Qué estamos buscando con esto? Fortalecer aún más la red, porque hay maestros que están escribiendo en el centro, que se les publicó en el 2017, pero hay otros maestros que quieren participar. Entonces la forma como lo queremos hacer es con el diplomado. ¿Se acabó? Ya. Sí, ya. Son 3 cositas nomás para decirles que estamos pensando. Una es el diplomado para que se puedan vincular más maestros al proceso. La otra es lo que esperamos que se nos venga de la publicación ya de las universidades analizando las narrativas de los maestros, porque la idea no es que sea una simple catarsis del maestro, sino que lo que el maestro exprese sobre la realidad de la escuela sea analizado desde la universidad para saber cómo se debe intervenir. Y finalmente, la invitación nuestra es a la constitución de redes a nivel nacional, a nivel departamental, nacional e internacional. Por eso nuestro interés con Claxo, por eso nuestro interés
en armar grupos de investigación ligados a Claxo, acá a nivel nacional. El proyecto obedece fue presentado más bien en Colciencias, porque nosotros creemos que la clave está en armar redes. Yo creo que se nos acabó ya el tiempo, ¿cierto? Se acabó el tiempo. La invitación es a que nos consulten en la página para que estén enterados de las dinámicas del centro, estén atentos del diplomado, que yo creo que de esa manera podemos fortalecer mucho más el trabajo de los que ya están adentro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Gustavo Jaramillo. Ahora le damos la palabra a Olga Patricia. Colegas, no sé si me alcanzan a escuchar los compañeros de allá. Colegas. Nada. Ahora sí, ¿me escuchan un poquito? Ahora, bueno, entonces la presentación que les voy a hacer, si alcanzamos a escucharnos, sobre los maestros que escriben y transforman historias en Antioquia desde comunidades de aprendizaje. En ese orden, yo solo soy una representante de los maestros que están por aquí. Yo quiero que me levanten la mano. Por aquí tenemos a los profes que estamos trabajando en comunidades de aprendizaje en Antioquia, que es lo que les voy a contar. Dos valentías de los profesores: una, aceptar la invitación a participar en comunidades cuando es un proyecto que no está en la reglamentación política, y dos, atreverse a sacar tiempo para escribir y para sistematizar sus prácticas. En ese sentido, estamos hablando del hallazgo de 29 maestros de Oriente Lejano y Oriente Cercano que se involucraron en el proceso. ¿Qué es eso de comunidades de aprendizaje? Comunidades de aprendizaje es una propuesta que trata de prácticas que tratan de pelearse con la equiparación de oportunidades, es decir, tratan de abordar la inclusión. Por aquí la tenemos, la inclusión educativa y social en contextos de alta vulnerabilidad. Es una propuesta que se viene trabajando desde el 78, África, Europa y América Latina, y los profesores de Colombia aceptaron la invitación. En ese sentido, en este momento estamos trabajando 25 universidades sobre la propuesta. En Colombia tenemos en este momento 948 maestros trabajándole a comunidades de aprendizaje y tenemos 129 escuelas, beneficiando a 860 estudiantes y 18.300 familias. ¿De qué estoy hablando? La profe está hablando de una propuesta educativa práctica que se ampara en el aprendizaje dialógico e interactivo, es decir, no es teoría por la teoría, es una interacción cotidiana en donde nosotros validamos la interacción, lo que decía el jefe ahorita, en términos de mayor interacción con el contexto, los instrumentos y los objetos nos equiparan las oportunidades. A esto entonces se suman en Antioquia. Esta es la propuesta, no sé si alcanzan a leerla, ¿no alcanzan? Bueno, es lo que nos decía ayer los dos invitados. Los postulados parten del diálogo igualitario. Rápidamente, eso es que directores, rectores y profesores hablemos en igualdad de diferencia, un asunto que es bastante complejo para los rectores, pero que los rectores en comunidades de aprendizaje lo han logrado. ¿Qué es lo que logramos aquí? La inteligencia cultural, le abrimos la puerta a la familia entra con nosotros a trabajar en el aula. ¿Qué es lo que hacemos? Validamos la inteligencia y la experiencia de la familia para que trabaje en colaboración con el docente. En ese orden hacemos transformaciones, creamos sentidos y solidaridad. Es más o menos la ruta teórica que bueno, ya se las dejamos ahí para que ustedes la revisen. En Antioquia entonces tenemos 21 escuelas y tenemos 257 maestros.
y la propuesta que yo les estoy contando participan 27 maestros. ¿A qué se atreven estos maestros? Vienen y les invitan a que participen en comunidades. Todos ustedes tienen todos los días múltiples invitaciones. En todas las instituciones tenemos hasta 40 proyectos y ustedes lo saben. ¿Qué es lo que hacemos con este proyecto? Se le invita no solo al profe, sino a la familia, a los estudiantes y la comunidad completa decide si se suman o no al proyecto. No es una decisión rectoral ni del consejo directivo. En ese orden la institución se sensibiliza y después dicen, listo, tomamos la decisión de participar. Una vez toman la decisión de participar, se reúne toda la comunidad a proyectar la institución que desea. ¿Qué significa esto? Cambio de plan de desarrollo, plan de mejoramiento y actuación de toda la comunidad. ¿Qué implica esto? Que las decisiones no están en el consejo directivo, sino que están en una actuación que se llama comisión mixta. Por ejemplo, aquí tenemos la experiencia de la compañera de Gloria, en donde la institución, a través de esta propuesta, consiguen agua potable, baterías de baño, carretera para la escuela. ¿Y qué es lo que logramos? Entonces, un compromiso completo de la comunidad educativa para trabajar en aras de las acciones. Obviamente, como nosotros queremos desde piscina hasta francés, hacemos la selección de lo que queremos para poder mirar qué es lo real y qué es no lo real, ¿no? Y por último, obviamente empezamos esa planeación y a través de esa planeación, la actuación se llama comisiones mixtas, que enseguida la tocamos. Y lo otro serían las prácticas que se van directamente al aula. Ustedes tienen en ruralidad todo lo de escuela nueva. Los que estamos en Medellín podemos tener desde proyecto de aula hasta centros de interés. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Pegarnos a unas prácticas educativas. Grupos interactivos, tertulia, biblioteca tutorizada, modelo dialógico, todo lo que es comisiones mixtas, formación dialógica, formación de padres y participación. Estas actuaciones, los profes deciden si lo hacen o no, también es de manera voluntaria. Esta fue más o menos la metodología que utilizamos en términos de la sistematización. Ana, pasemos a los resultados. Bueno, en esta sistematización, los profes que están aquí lo saben, trabajamos más o menos 5 talleres, elaboración de todo el proceso de selección del eje, borradores, va y vuelve la escritura, hicimos todo el proceso de construcción de instrumentos para que participaran familias y estudiantes, porque la propuesta siempre va a ser interactiva. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos, colegas, que más allá del saber teórico, todos los profesores tienen un acumulado de conocimiento práctico. Encontramos que definitivamente todos sabemos hacer en contexto, pero que nadie nos valora ese saber en contexto. Encontramos en la sistematización una mezcla de conocimiento, experiencia, producción y pensamiento. De acuerdo a los contextos, es muy distinto lo que pasa en San Luis, por ejemplo, por allá en la Josefina, lo que pasa en La Ceja. Ahorita sigamos. Y rápidamente para poder mirar, bueno, nuestra intención no era encontrar nada de estandarización, sino los resultados en razón a cada contexto. Entonces, ¿qué les quiero contar? En los resultados encontramos la comisión mixta. Yo les decía ahorita, en la institución todos queremos aprender francés. En la institución queremos elevar el nivel académico, queremos conseguir el agua potable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer comisiones mixtas. Van a participar 10 padres de familia en 3 comisiones, una comisión de convivencia, una de infraestructura y una de deporte, una académica, ¿no es cierto? Pero también van a participar los niños de tercero, de cuarto, de quinto, van a participar los padres de familia que quieran. ¿Con qué nos encontramos? Con que entonces en la comisión el niñito de tercero dice, yo quiero ir al Colombo francés, a que allá nos manden un profesor para que nos enseñe francés, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer la comisión, a ver quién va a ir al Colombo para que traigan el profesor. No, que en la comisión queremos piscina. Principio de realidad, no hay cómo hacer la piscina, no podemos gestionarla, eso va a ser un alcance a muy largo plazo. Ustedes dirán
que entonces le quitamos el papel al Estado. No, le damos una participación decisoria a la comunidad educativa, porque todo lo que hay alrededor del plan de trabajo institucional es de orden colegiado. Las familias no se invitan a recibir un resultado de manera receptiva, sino a que participen, tomen decisiones y se involucren. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos la famosa corresponsabilidad compartida y encontramos el fortalecimiento del tejido social y local. Bueno, dificultad en la anterior tiene que ver con la participación, no todos tienen tiempo. ¿Y qué pasa en ruralidad? Que en ruralidad no tenemos los suficientes padres de familia para que participen en la comisión mixta. Listo, teníamos la tertulia. A los que nos gusta la literatura, ¿qué es lo que hacemos tanto con el arte como con la literatura? Esta propuesta los invitamos, es encantadora. ¿Qué hemos encontrado? No leemos literatura infantil, no leemos literatura juvenil, leemos literatura clásica. Leemos desde, de Quiroga hasta Márquez, con niños de preescolar hasta 11, porque lo que queremos recuperar es el valor estético, cultural e histórico de la literatura. ¿Qué es lo que hacemos con las obras de arte? Es encontrar que está desde Frida hasta Van Gogh en el aula. Es encontrar que el chico equipara oportunidades, porque ese muchacho de la ruralidad no puede ir a conocer a Van Gogh, ni siquiera sabe qué es eso, pero cuando el maestro viene y lo trae en la tertulia, entonces el chico equipara la oportunidad y ve en ese espacio de la literatura la posibilidad de conversar. Una aclaración con la literatura, y es que nosotros aquí, como dice su nombre, en la tertulia no preguntamos por personajes, no preguntamos por a qué hora lo escribió, cómo lo escribió, no. ¿Usted qué quiere decir sobre eso que leyó? Recuerden lo que decíamos ayer, es la relación de la literatura con el mundo de la vida. Todo un éxito en la propuesta que, bueno, ya tendríamos que mirar dificultades en el acceso a los textos. Yo creo que me alcanza el tiempo para contestar para contextualizarlo. Los grupos interactivos es la cosa más encantadora, porque es la posibilidad, ¿me escuchas? Más o menos, por allá me terminan de escuchar. Los grupos interactivos es la invitación de la famosa puerta abierta al padre y a la madre de familia. Es la posibilidad de que cada 15 días tengamos 6 o 7 voluntarios en el aula de clase. Profe, ¿qué? Así de tanto. Usted va a hacer sus grupos de trabajo. Lo que hacemos en el grupo interactivo es resignificar la escuela, Anita, la escuela nueva. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos los 5 o los 6 grupos y en cada grupo hay un adulto voluntario que no tiene que ser alfabetizado, aclaro. Ese adulto que está allí va a ser las veces de generar la interacción entre los niños o entre los jóvenes, garantizar que ninguno se me quede atrás, que todos participen, que todos pongan, razón por la cual este invitado no tiene que tener ningún título, solo ir y acompañarme, porque a mí no me da para mirar 40 muchachos, pero el voluntario sí. En este momento tenemos una escuela que no participó acá, pero que tiene 195 voluntarios, que es un ejemplo que tenemos en Itagüí, y entre los voluntarios encontramos primos, sobrinos, abuelos. Colegas, abran la puerta, que es perfecto el proceso. Y creo que tengo 2 minutos, ¿cuánto tengo? Tengo 2 minutos. Este modelo dialógico de resolución de conflictos es la asamblea freiriana. O sea, es que usted se siente cada 8 días o cada 15 días, qué nos pasó, cómo lo hicimos, cómo debemos mejorar, a qué nos comprometemos, y en todo el proceso los chicos se empoderan. El último sería, a propósito de lo que estamos hablando, en las tertulias pedagógicas. En esta propuesta los maestros nos autocapacitamos. ¿Qué significa eso? Que cada 15 días nos sentamos a leer también literatura clásica, pero de pedagogía. Nosotros decidimos qué leemos, cuándo conversamos, cómo lo conversamos. Es una de las experiencias más encantadoras porque nos genera principio de igualdad y permite que nosotros crezcamos a partir de nosotros mismos. En resumen, colegas, toda esta propuesta, ya vamos terminando,
¿Qué le ha garantizado tanto a los profes? Ah, bueno, esta es la última, que es transformación personal, donde los profes cuentan qué ha significado participar en el proyecto, qué es la transformación de ellos mismos. ¿Cuáles son los asuntos que podemos resignificar en toda la transformación? La educación rural. No es la mínima, no es la pobrecita, no. A través de la educación rural y la escuela nueva de comunidades de aprendizaje equiparamos oportunidades, permitimos que la cultura ingrese a la escuela, trabajamos de manera cooperativa. Hemos aprendido a reflexionar sobre la práctica, a ser muy cuidadosos, qué hacemos, qué no hacemos. Colegas, y lo más importante, hemos aprendido a escribir. Que uno un poquitico más, un poquitico menos, pero hemos sacado tiempo para escribir y resignificar lo que hacemos. Y la invitación en últimas que les hacemos con todo eso, yo creo que yo me atrevo ahora en nombre de los profes, es que independiente si están aquí o en otra propuesta, escriban. Porque eso que ustedes hacen a diario, nadie lo conoce. Pero cuando usted escribe eso que hace, seguro que va a encontrar muchos más hallazgos de lo que nosotros estamos poniendo en evidencia. Y para cerrar, vamos a discusión. Tenemos una plantilla de discusión que tiene que ver primero con la política pública. O sea, nosotros tenemos un lío porque no es una propuesta de política pública, sino que es una propuesta voluntaria. Entonces, mientras sigan siendo amparada por una fundación, Fundación Empresarios por la Educación o Natura, cuando ellos llegan de entrada generan aversión, entonces eso es un lío para el proceso. Todo lo que tiene que ver con la ruralidad, porque en ocasiones trabajar el maestro en zonas muy distantes dificulta la propuesta, todo lo que tiene que ver con esa posibilidad de hacer a los textos y a las obras de arte, y lo que acabo de decir, cómo garantizar la historicidad y la validez de la propuesta, no solo de ellos, sino de ustedes, cuando el cotidiano administrativo nos impide sentarnos a demostrar que sí sabemos. Bueno, yo creo que sería todo más o menos de la propuesta. Bueno, muchas gracias, Patricia. Le cedo el micrófono a Fabián Pérez. Reconfiguración. Está ahí abajo. Permiso. Ay, me le paso por un lado, qué pena. Buenas tardes. Sí. Le vamos a dar a usted la palabra mientras resolvemos asuntos de tipo técnico. Sí. No, o sí. Aló, aló, aló. Buenos días, espero que me escuchen. Realmente desde allá he hecho muchos esfuerzos por escuchar a mis colegas. Quiero contarles como mi experiencia. Este título, una iniciativa para anular el silencio y la sumisión de los niños,
deriva de una de mis partes de mi tesis doctoral. Para iniciar, pues como en contarles qué es este texto, yo quiero contarles un poco sobre el contexto en el que se desarrolla la investigación. La investigación estaba en el marco de identificar la construcción o comprender la construcción del sujeto político de la infancia. La condición política muy hablada, muy permeada, muy tocada por muchos expertos, pero que de alguna manera consideraba que había unos asuntos que me tenían que dar respuesta a lo que tenía que ver en la comunidad, específicamente de los niños, la lectura que ellos hacen de la realidad y la lectura que ellos hacen para una proyección mayor. ¿Ya? Bueno. En el marco de la investigación se desarrolla en el barrio popular número 1 de la ciudad de Medellín, en un barrio que es construido y constituido por un escenario muy marcado por la violencia. El barrio popular está constituido por asentamientos de poblaciones que vinieron de todo el territorio antioqueño, precisamente por todo ese asunto de desplazamiento de tierras y violencias que en ese momento se daban. Dadas esas construcciones, pues las familias empezaron a llegar y en esa medida que se instalaban, empezaban a incubarse en unos escenarios también que los permeaba, que tenía que ver con la violencia que en ese momento en Medellín se estaba dando, que era todo el proceso de narcotráfico, todo el asunto de los grupos que convocaban más a hacer un manejo de territorios y un asunto que tenía que ver más a lo que era el control y el poder. De cara a eso, encuentro dentro de mi tesis doctoral una perla teórica que es Hannah Arendt frente a lo que es la condición humana. Y desde ese momento empiezo a hacer como todo un asunto de observaciones a la luz de lo que son las comunidades de los niños específicamente, lo que son los preescolares y los jardines infantiles, y empiezo a identificar cómo ellos se van permeando de comportamientos y de construcciones de vida que la comunidad misma ha instalado como un asunto natural y políticamente entre ellos aceptado, ¿sí? Dentro de esas observaciones empiezo yo a hacer un estado de arte y desde ese estado de arte tan amplio, porque es demasiado amplio, encuentro que todo lo que se estudia sobre la infancia están enmarcados sobre 4 líneas. Una sobre los derechos fundamentales, otra el interés porque los niños participen, otros para ejercer lo que es la ciudadanía y otro que tenía que ver con escuela y familia. Todos esos estudios buscan la manera de que se establezca una concepción de infancia al interior de las relaciones y enmarcan muchísimo lo que es la infancia como un asunto de relacionamiento entre adultos y una relación entre adultos y niños, encontrándose una acotación muy interesante que pone al sujeto niño en una condición mucho más vulnerable. Todos esos estudios buscan el gestar una autonomía en la primera infancia, pero con una corresponsabilidad social específicamente de familia y escuela. Paradójicamente, dentro de todo eso que se mencionaba, también se habla de que hay una gran vulneración y no solamente una vulneración social, sino una vulneración política, porque se enmarca que la vulneración política está más allá, mucho más profunda de lo que tiene que ver con la vulneración económica. Y es ahí donde empiezan a desarrollarse una categoría que para mí es muy importante, que es el abandono. El abandono como una condición que emerge por las condiciones socioculturales del contexto,
por las relaciones económicas que emergen y que permean esas familias y que se desarrollan y que empiezan a instalarse en las vidas de los niños. ¿Me la pasas, por favor? Bueno. Existen, en medio de todo este asunto de lo que los niños empiezan a establecer en las aulas de clase, cómo empiezan a generar una naturalización del maltrato, el abuso y el abandono, en el cual obliga a estar en silencio para evitar contratiempos, con los padres de familia para evitar que los regañen, con el Estado para evitar que los lleven a un lugar como son bienestar familiar o de protección. Y otro, porque los malos, como los llaman ellos, los malos son los que se encargan de poner en juicio a sus familias y los ponen también en riesgo en el territorio. Entonces, de cara a lo que dice Aren, hay un texto muy potente que es el totalitarismo, donde habla como el totalitarismo como un asunto de terror, que tiene que ver con todo un movimiento de que se despojan de las bondades del sujeto y se instalan de una manera donde irrumpen con la cotidianidad del sujeto. Es así como esa vulnerabilidad los convierte mucho más invisibles a los contextos escolares. Allí los asuntos de la vulneración, ellos mismos empiezan a cotejar lo que tiene que ver esa misma vulneración dentro del relacionamiento con los otros. Ejercen un poder, ejercen todo lo que tiene que ver los controles sociales que hay en el territorio y ellos mismos la asumen y la representan y la lideran. Desde ese asunto, pues empiezan a generarse el abandono como un asunto bien traumático de la historia, donde hay unas figuras que representan la crianza y no necesariamente es papá y mamá, sino el malo del barrio, el cacique del barrio, en fin, todas esas representaciones sociales que tanto daño nos hacen a las comunidades. Viene así entonces a emerger todo el asunto de la sumisión y el silencio de los niños, donde se instalan las experiencias de sumisión derivadas de esas prácticas intimidatorias. Esas prácticas que intimidan no solamente son por el contexto social, es por el contexto de una mamá preocupada por cuidar a su hijo, de una familia que necesita permanecer ahí porque es el único lugar donde se habitan, y una familia donde necesita instalarse porque es lo único que los alberga. Los alberga sobre 3 elementos. Los alberga en un asunto de sumisión, un asunto de vulneración social y política y un asunto de abandono. Si bien es cierto, el Estado ha hecho intervenciones de intervención y prevención, pero esos programas de intervención y prevención no están acotando lo que tiene que ver con los asuntos de conflictos y de violencia al interior de los contextos. Es una cosa que no se ha instalado y no se ha desarrollado. Es por eso que esos escenarios de violencia se reproducen y se acentúan cada vez más en lo que tiene que ver en las situaciones de contexto. De cara a lo que dice Hannah Arendt, ¿me están escuchando? De cara a lo que dice Hannah Arendt, que realmente me parece que a pesar que ella no toca la escuela, ella toca lo que es la vulneración política. Yo planteo 3 antítesis: el desarraigo, que es un antagónico a la natalidad, porque el desarraigo ha generado tanta noción, tanto daño al sistema, que el niño ya no le interesa si está o no está. El niño ya no acoge y no asume unas condiciones de arraigo con esos espacios y requiere establecerse unos asuntos que permitan generar transformaciones sociales ahí.
La natalidad es la esencia del hombre. Esto no viene al mundo a morir, sino a comenzar. Desde esta premisa que Anare me regala, planteo que a los niños hay que escucharlos. Y los niños tienen más posibilidades que cualquier ley, cualquier programa que instale el ministerio o cualquier programa que establezcamos todos juntos. Los niños hacen un llamado muy importante alrededor de estos procesos. Ellos hablan de que ellos son la promesa y una promesa ante una sociedad que está altamente deteriorada. Y ellos asumen una condición política desde su participación, desde los valores, desde los intereses, desde la palabra y desde los anhelos. ¿Cómo se regulen y cómo se atrapan ellos? A través del respeto y la norma, porque ellos sí saben qué es el respeto y la norma en un proceso de roles. La novedad como un devenir de violencia, pasando y brincando esos asuntos donde el niño no quiere decir que no conozca el contexto, él lo conoce, ¿sí? Pero ellos dicen, necesitamos relacionarnos con confianza, necesitamos restaurar la conciencia colectiva y tenemos que empezar a visorar posibilidades alrededor de las conexiones y relacionamientos. Dos palabras claves que me regalaron esa tesis. Uno, los adultos perdimos la confianza y también el don de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A pesar de los inconvenientes de sonido, hay cosas peores. Tengo un par de estudiantes que me tienen que hacer una relatoría. Entonces, no se preocupen, le damos la palabra al compañero. Gracias, Andrés. Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? No. Bien, yo les voy a pedir un favor antes de iniciar la charla, y es que, como llevamos tanto tiempo ahí sentados, nos pongamos de pie y al que esté al lado de nosotros, sencillamente le regalemos un abrazo. Eso es todo. Andrés, ¿sí te tocó abrazo? ¿Te tocó abrazo? Bien. Yo, más que una conferencia, quisiera plantear varias incitaciones. Incitaciones en el marco del proyecto Centro de Pensamiento Pedagógico. Y dentro de él, en el Nodo Oriente. Aquí tenemos a varios de nuestros maestros del Nodo Oriente. Yo les agradezco mucho la asistencia a nuestros maestros con quienes fue posible el nivel interpretativo que hoy quisiera presentar como incitación a la reflexión en clave de la investigación narrativa. Digamos que... Adelante, Ana, gracias. Los 4 momentos que yo voy a desarrollar en esta incitación, me voy a centrar un poco a plantear el problema de la escuela. Entiendo que ayer un poco Koan planteó parte de la reflexión, yo retomaría algunos elementos. En un segundo momento quisiera plantear también cómo, dependiendo de la forma en que comprendemos la escuela, existen unas luchas internas en lo que hoy denominamos culturas escolares. Y 3, me voy a detener luego un poco en las características que tiene el método de la investigación narrativa
como una forma de comprensión de nuestras propias prácticas y además como una forma particular de pensar. Y al final, quizá, algunas consideraciones en donde pondremos en tensión la escuela, las culturas escolares que se debaten aquí y dentro de ellas la modalidad investigativa de la narración. Adelante, Ana. Podríamos decir que históricamente las cosas no tienen un origen puro ni esencial. Con Foucault se nos ha enseñado que lo que existen son emergencias discursivas, irrupciones permanentes a una historia que no es lineal. En clave de esas irrupciones y acontecimientos discursivos que no tienen un origen puro, podemos ver una emergencia de una escole, del griego que indica ocio, holgura, creación permanente. Es allí donde la escuela tuvo, digámoslo, la posibilidad, y aún lo tiene, de ser un espacio de creación permanente de sujetos, de saberes, de prácticas y de cultura misma. Pero ahí se debate la escuela que nosotros heredamos del siglo XVIII. Una escuela que fue creada junto a la cárcel, a la clínica de reposo, a la fábrica, que podríamos pensarla como un órgano de reproducción ideológico del Estado o de la religión. Ese problema de la escuela en su emergencia no puro plantea además un problema, y es que hoy por hoy nos estamos debatiendo entre una escuela como espacio de creación y una escuela como órgano de reproducción. De allí que se deriven las diversas culturas escolares. No me voy a detener en todo el estado del arte que podríamos dar sobre cómo emergen las culturas escolares y en ellas cómo se da la posibilidad de hacer investigación en el marco de ellas. Uno creería que así como cuñamos el término culturas escolares, igual se cuña el término culturas de la industria, cultura empresarial, cultura de la cárcel, cultura de las universidades, muy asociadas a esas teorías de la organización derivadas de la administración, en donde la organización y la forma de organizarse es un tipo de cultura, o por ende se da una cultura de la organización. Nosotros aquí nos alejamos, Francisco, bienvenido, nos alejamos de esas comprensiones solo en clave de teorías organizativas o de la organización, y estamos pensando que la escuela no solo es un espacio donde se reproducen los saberes, bienes y valores de las culturas en general, sino que ella misma produce su propia cultura, ritos, prácticas, formas de crear ritmos, tiempos, aprendizajes, desencuentros. La escuela misma crea una cultura propia. Sin embargo, Rockwell, hacia el 2010, plantearía que la escuela vive una tensión entre la transmisión, la conservación y al mismo tiempo la transformación, la capacidad de crear, de cambiar. Cuando Rockwell plantea esta situación compleja de la escuela, nosotros los maestros tenemos la misma antinomia, paradoja, contradicción, sin salida. Estamos en pugna entre la conservación de unos bienes, unos saberes y unas culturas, ¿sí?, o la transformación de las mismas. Y cuando Rockwell nos plantea el problema entre acumular como cultura escolar o transformar, crear, ella nos regala tres claves. Existe la cultura escolar desde tres planos, digámoslo así. Un plano que es el plano de la larga duración. Miren, estamos haciendo un esfuerzo enorme,
en la oralidad para que ustedes me puedan escuchar. Este ejercicio de la oralidad es una práctica de larga duración de la escuela. 2. La escritura es un ejercicio de larga duración de la escuela, pero al mismo tiempo, tanto la oralidad como la escritura permiten ciertos cambios permanentemente en términos de la co-creación cotidiana. Y es ahí, avancemos Ana, donde el Centro de Pensamiento Pedagógico y a través de los maestros del Oriente de Antioquia que empezaron a narrar sus experiencias pedagógicas, formativas, no experiencias exitosas. No nos interesaba escuchar las experiencias maravillosas de éxito de los maestros. Nos interesaba lo contrario, escuchar el fracaso, el dolor, la angustia, la sin salida de ciertos acontecimientos que operan en la escuela. Y es allí donde nosotros encontramos, digamos, 5 momentos de la investigación narrativa. El primer momento es la anamnesis, un bucear por la memoria, pero la memoria asociada a la imaginación. Es decir, toda memoria es una memoria imaginada, es ficción. En este ejercicio no nos interesaba el hecho, la objetividad, no. Al contrario, el acontecimiento que transgrede la subjetividad y produce otra subjetividad. Ese ejercicio de anamnesis es un bucear por la memoria. Además, permitía el tránsito de la oralidad a la escritura, que en términos históricos es el paso de la prehistoria a la historia. Es decir, es el nacimiento de un sujeto pedagógico capaz de escribir su práctica en el lenguaje no de los expertos, sino en el suyo propio, que implica desdoblar su propia vivencia. 3. La narrativa como un ejercicio de construcción no individual, sino puesta en escena, que se confronta con la capacidad de escucha del otro y desde allí se reconstruye. Podríamos decir, a la manera de Didier Eribon, que toda narración, aunque aparentemente es individual, autobiográfica, no es más que un socioanálisis de la propia época. En un cuarto momento, digamos que estamos en esa fase, en un ejercicio de interpretación de las propias narrativas, que no solamente, como decía Gustavo, está en clave nuestra, como expertos, investigadores, está en clave de contrastar nuestras lecturas de ellos en sus narrativas desde ellos mismos, incluso para transformar la misma interpretación. Avancemos. Consideraciones finales, 3 nomás. Pues 3 diapositivas. Estar cansados ya, ¿no? La primera, la narración como acontecimiento humano, ninguna otra especie sobre la faz de la tierra narra, solo lo humano se narra. Plantea el paso de la biología a la biografía. Es la capacidad de recuperar el sujeto que ha sido expropiado por las lógicas del desarrollo actual. Un sujeto crediticio, expropiado y globalizado. Cuando ya no somos dueños de nosotros mismos, la narrativa se vuelve la capacidad de retornar a nosotros, de adueñarnos de sí mismos. 2. Hay un tiempo acelerado que no nos deja narrar, hay una imposibilidad de la experiencia, solo vivencia acelerada, y el no tener experiencia imposibilita la narrativa. Eso es Benjamin. Es decir, démonos la posibilidad de trascender la información por narrativa para generar experiencia, no solo vivencia y dato.
ya eso lo habíamos planteado. En tanto culturas escolares, todos los días, cuando estamos en el aula, estamos confrontando diacrónicamente dos conceptos de escuela: creación y escolarización, control, disciplinamiento u obra humana. Y esas dos formas que se luchan en la escuela, me parece a mí, deberían plantearse como la desprofesionalización del profesor, la desalumnización del alumno y la desescolarización de la escuela como órgano de control, disciplinamiento y regulación. Pero eso solo será posible si el maestro, ustedes y yo, comprendemos una característica propia que compartimos desde los albores de la humanidad, y es que somos nómadas, no sedentarios, y en ese nomadismo nos toca enfrentarnos cuando llegamos a una nueva cultura escolar. Nosotros que nos movemos tanto de municipio a municipio, de escuela a escuela, somos el foráneo, el nuevo, el que llega, desconoce y no puede hacer. Y ese foráneo que llega educa en otra cultura y educa en contra de su propia época, diferente a todo el grandilocuente discurso de las competencias, ¿sí?, y de continuar la escolarización. Pero además, ese nomadismo se vuelve viaje interior. Viajar interiormente es encontrarnos con nosotros mismos en la infancia, pero la infancia no como un lugar del desarrollo humano, como un lugar de interpretación de sí mismos. Ayer Coan, tengo entendido, decía que Freire no había perdido nunca su niño, su capacidad de crear, su aión. Ese es el viaje interior, pero hay otra posibilidad. Viajar al interior no es solamente encontrar la infancia como lugar de interpretación de sí mismo, sino aún peor, encontrar otro en mí. Porque la subjetividad es ficción, el yo puro esencial no existe, somos fragmentos de mundo, intersubjetividad explanada en el tiempo. Y finalmente, ese nomadismo tendría que llevarnos a tener un desplazamiento de sí, incluso a pensar en contra de nosotros mismos. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. No sé si la pregunta que voy a hacer es muy tortuosa y es si van a hacer preguntas. Esta pregunta va para el doctor Fabián. Ustedes están hablando de un proceso de investigación, ¿cierto? Y a nosotros desde la universidad y desde que estamos en el proceso de formación de investigación, siempre nos dicen de un conocimiento objetivo. Me apasiona mucho lo que estás hablando acá, porque estás hablando de lo subjetivo y como de la narración de lo que sacamos, que son los sentimientos, el análisis, y sacar todo eso interior que tenemos desde el niño, desde el ser humano. ¿Cómo hacemos para volverlo investigación desde ese paradigma que tenemos que todo tiene que ser subjetivo? Yo quisiera decir dos cosas. Una, y los maestros están acá, los que han vivido el proceso, ha sido muy difícil borrar
desestructurar al maestro cuando llega al centro de pensamiento para que no nos escriba un ensayo, no nos cite autores, no fundamente su práctica en otros. Eso es muy complejo, o sea, toca, como decíamos ahora, pensar contra sí mismo. 1. 2. Hay en el campo de la investigación social o en las ciencias naturales, etcétera, pues muchas perspectivas, ¿sí? O sea, en la investigación, no sé, científico-natural están los diseños experimentales, no experimentales, cuasi experimentales. Ellos son válidos para ciertos grados de problematización, ¿sí? Habrá otros enfoques que son válidos y son el método para pensar ciertos problemas propios de lo social. El enfoque que ustedes están tomando es una investigación social, que es una construcción desde la narrativa propia del individuo. Y es válido en este momento para la comunidad científica. Sí, lo que pasa es que lo que llaman comunidad científica, no sé, el maestro ya me dirá, pues tiene que ver con círculos también de poder. Entonces lo que llamamos comunidad científica es quien valida el conocimiento, pero hay muchas comunidades científicas. Desde Habermas se habla de 3 grandes paradigmas de investigación en ciencias sociales: investigación positiva, empírico-analítica, y es investigación y produce conocimiento, pero también hay otro tipo de investigación histórico-hermenéutica y también produce conocimiento, y hay investigación crítica, emancipatoria, y uno podría decir que ese concepto de ciencia de Francis Bacon o Copérnico ha evolucionado mucho. Es más, las teorías de la física cuántica, el principio de incertidumbre, de indeterminación, dan otras perspectivas a la investigación misma. Entonces, que si es ciencia o no, sí, podría ser ciencia histórico-hermenéutica o crítico-social emancipatoria, no empírico-analítica propiamente, aunque haya rasgos empíricos en la narrativa. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy ejecutivo de FECODE y quiero decirle una cosa: muchas gracias, profesores. Aquí hay libertad de cátedra, aquí hay calidad educativa, aquí hay capacidad de transformar el pensamiento del otro sobre la base de las subjetividades y no de pensar que el estudiante tiene que aprender lo que yo le enseño, sino lo que él sea capaz de construir. Por eso salí con mucha rabia de la reunión del señor del banco del ICETES, que salió planteando que en Colombia lo que hay que hacer es un banco para que la gente se pueda educar. Quiero decirles, desde FECODE tenemos una propuesta que llama Proyecto Educativo Pedagógico Alternativo PEPA, y vamos a hacer un congreso que se va a llamar Congreso de Experiencias Pedagógicas Alternativas. Lo que ustedes están haciendo, compañeros maestros, felicitaciones. Así es como se construye educación, así es como se construyen nuevos referentes, así es como se construye patria, así es como se construye democracia en la escuela, se construye libertad y no estudiantes genuplexos. Muchas gracias, un aplauso para ustedes por ese trabajo tan importante. Bueno, muchas gracias nuevamente. Damos por finalizada la mesa, la tortuosa mesa, y me imagino que no va a ser así el refrigerio, entonces corran porque se pueden quedar sin almuerzos. Muchísimas gracias nuevamente y bueno.